Por 40 años me he dedicado a la educación a nivel estatal, parroquial, particular y a nivel superior también. Entonces, como que el Señor, la Divina Providencia, me ha permitido experimentar diferentes escenarios educativos y todo eso me ha ayudado para poder desarrollar una habilidad. Entonces, vamos a ir compartiendo también desde la experiencia. Una primera parte, algunas reflexiones que yo les voy a dar y luego, que para mí va a ser muy importante, que ustedes formulen sus preguntas, que ustedes puedan elevar alguna duda que tengan, escribirla o de repente con micrófonos abiertos que ustedes puedan manifestarlo y yo poder responder. Y si no tengo todas las respuestas, pues no hay problema. Vamos todos interactuando, creciendo y compartiendo. Entonces, vamos a hablar desde mi perspectiva de fe, que para mí es fundamental. Yo no busqué, en primer lugar, el tema educativo como vocación. Fue algo que recibí desde muy joven. Es más, algunos profesores, cuando yo estaba en el colegio, era estudiante, en el colegio Maristas, me decían, tú podrías ser un buen profesor. Y yo decía, jamás. Eso desde mi perspectiva, muy juvenil, yo quería estudiar otras cosas. Educación no. Sin embargo, yo hice una experiencia de un año entero. Fui a una convivencia con los hermanos maristas. Me cautivó el Señor. Yo participaba en un grupo de oración y de jóvenes, éramos como 150 jóvenes que nos reuníamos todos los sábados, y ahí sentí una inquietud vocacional. Y me fui un año entero con los hermanos maristas a discernir si mi camino era ser un religioso o tal vez casarme o ser soltero, qué sé yo. Y me fui todo un año. Y en esa experiencia, el carisma, el don que tienen los maristas, los hermanos maristas, es la educación. Yo solamente quería descubrir mi llamado, si esa voz interior que me tenía muy inquieto era de Dios. Y estando allá, me comenzaron a preparar, comencé a estudiar en la universidad actualmente Champañá, el primer año, educación, y la especialidad es educación religiosa, pedagogía religiosa. Pero yo no tenía esa inquietud, fíjense ese detalle, no es que yo quería ser maestro, yo quería seguir a Jesús, seguir esta vocación, esta voz interior que me llamaba y quería discernir. Estando allí me asignaron un grupo de niños de la primera comunión. Nunca había hecho yo ese rol. Y por cierto, para ser totalmente transparente, no me gustaba, ya en la práctica. Me sentía desanimado, me sentía ofuscado, no lo disfrutaba. Y yo veía que mis compañeros preparaban su material, preparaban sus charlas, los cantos con los niños, y lo hacían con mucha alegría, con mucha entrega, y yo no sentía lo mismo. Y yo decía, yo estoy mal, algo está mal en mí, ¿no? No podía sentir esa misma alegría. Sin embargo, el último día, cuando los niños, mi grupo hizo la primera comunión, yo tenía el privilegio de estar muy cerca del momento que los niños recibían la Eucaristía por primera vez, y eso a mí me tocó. Estaba tan emocionado, y yo decía, qué hermoso, yo he acompañado a estos niños, aún a pesar mío, porque era una cuestión que vas a guiar a estos niños, no era porque yo lo pedí, y sin embargo me siento tan feliz de poder haber sembrado en el corazón de ellos la fe y prepararlos para que reciban a Jesús por primera vez en la Eucaristía. Me conmoví cuando terminó toda la Eucaristía, la misa, la primera comunión. Una niña se me acercó, varios niños se me acercaban, me daban sus estampitas, me abrazaban, me daban las gracias, pero particularmente una de ellas, una de las más avispadas, la más rápida, me decía, hermano, me decía, hermano, yo estoy en el colegio tal, en el grado tal, en la sección tal, tú tienes que ser mi profesor.
Y me lo repetía, tú tienes que ser mi profesor, hermano Willy, tú tienes que enseñarme. Y lo hacía de una manera tan intensa. Ella no sabía que yo había terminado mi tiempo de discernimiento y que yo regresaba a mi casa, que ya había dado cuenta de que mi llamado no era la vida religiosa, sino como un laico sirviendo en la iglesia. Ella cruzó, porque era en Chosica, cruzó las líneas del tren, allí en Ricardo Palma, en un caserío, y ella levantaba su mano a lo lejos y me decía, hermano Willy, no te olvides, tú tienes que ser mi profesor. Y esas palabras se grabaron en mi mente, pero sobre todo en mi corazón. Tú tienes que ser mi profesor. Y fue así que ya por voluntad propia busqué un instituto donde estudiar. Yo quería enseñar, ahora sí, convencido, el curso de religión. Y desde allí hasta ahora, el momento presente, doy gracias a Dios de haberme regalado esta vocación de ser maestro. Mis alumnos, exalumnos, que siempre tengo contacto con ellos, muchos de ellos en la pandemia, cuando yo tenía transmisiones que hacía, me vieron a través de las redes sociales y volvieron a reconectar conmigo, y muchos de ellos me hacían renegar como buenos chicos del colegio que eran, y sin embargo me decían, profe, necesito que ores por mí, profe, tengo este problema, profe, tengo miedo, ¿qué va a suceder? Estamos todos encerrados. Y la semilla que había sembrado años atrás en esos jóvenes que ahora ya estaban casados, que tenían hijos, pues me buscaban y había un eco, una repercusión. Todo esto para decirles que Dios tiene sus caminos. Efectivamente, le decía a Ali, yo no he buscado los medios de comunicación, como todo el mundo tenía sus redes sociales, pero no es que yo lo he buscado. Salí a las redes sociales por una convicción de evangelizar, de llevar la palabra de Dios y acompañar. Y por allí, alguna vez la misma Alice se contactó conmigo para alguna entrevista en Radio María. Y luego me fueron invitando más veces. Alguien por allí en JN19 se enteró de mí, el padre Manuel Rodríguez me llamó. Fue para mí impresionante el padre Manuel que me llama y dice, Willy, ¿tú no estarías interesado en apoyarnos dirigiendo un programa, Encuentro Espiritual en JN19? Aunque no lo hago permanente, es esporádico, pero allí vamos. Yo digo, yo no he estudiado ciencia de la comunicación, sin embargo, y todo esto también lo comparto para ustedes, porque creo que es importante que Dios, decir esto, que Dios tiene un camino y un plan perfecto y maravilloso que nos va suscitando. Y nada es casualidad. Todo es un plan de Dios, la divina providencia que se acerca, que te suma, te llama y que va uniendo corazones. Por ejemplo, muchos de ustedes que están en este momento conectados, nosotros no nos conocemos. Sin embargo, en ese instante estamos creando un lazo virtual, pero estamos creando un lazo. Y de alguna manera hay una misión que Dios tiene y yo vengo a compartirte ese testimonio el día de hoy. Por lo tanto, vamos aterrizando ya en algunas líneas. Número uno, creo que cualquier persona que va a proclamar un mensaje, que va a predicar, que va a salir, puede tener sus luchas interiores. Y yo no tengo el talento, yo no tengo la habilidad, soy muy tímido, y aunque usted no lo crea, yo soy súper tímido. Y me dicen, no, es imposible, Willy, tú no eres tímido, tú te desenvuelves. Lo soy. Y me preguntan a mí, ¿y cómo haces? Me aguanto, porque tengo una comisión y he puesto mi mirada en aquel que me llamó. Entonces, si tú estás en este taller, si tú estás en este momento conectado, las palabras que yo digo no es solamente un contenido, hay un propósito divino, hay un plan divino. Así ha sido toda mi vida. No hay casualidades, personas que conocemos, situaciones que nos tocan vivir. Por eso creo yo que es fundamental tener conciencia, número uno, tener conciencia del llamado que tenemos.
ese llamado a la existencia, a la santidad, a la vida, a la vocación, a la vida civil, yo tengo que ser consciente que he recibido una misión, porque sin esa conciencia no voy a avanzar. Entonces, creo que el primer reto para nosotros esta noche es ser conscientes del llamado. Cuando uno sabe que ha sido llamado, que tiene una misión, entonces le va a poner impulso, porque a lo largo de los años de la vida nos vamos a desgastar, nos vamos a cansar, va a haber situaciones, va a haber problemas, ya sea de salud, financieros, familiares, innumerables. Pero si somos conscientes del llamado, yo tengo un llamado, yo sé que Dios me ha puesto en este camino y voy a continuar. Y si Dios me ha puesto en este camino, me va a dar las herramientas para continuar y va a poner a las personas que me van a ayudar. Entonces, lo primero que yo te diría, tú quieres predicar o tú quieres hablar, tú quieres proclamar la palabra, tú quieres anunciar, tener un público que te va a escuchar, porque no necesariamente todos ustedes van a hablar siempre en una parroquia, puede ser que sí, o que estén en un grupo eclesial, puede ser que sí, pero esto vale para tomar la palabra en un momento, por ejemplo, en tu familia. Dicen que hable, y tú dices, bueno, yo no sé qué decir, solo voy a decir que no tengo nada que decir. No, ese es un buen momento para proclamar un mensaje de aliento, de unidad, de sanación en la familia, por ejemplo. Entonces, todos somos conscientes de ese llamado. Al ser consciente que yo he sido llamado, he descubierto que tengo una misión en esta vida, es decir, un propósito. Yo te pregunto, toma nota si quieres, ¿cuál es tu propósito? Hazte este gran cuestionamiento. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la misión divina, sobrenatural que yo tengo? Por lo que yo voy a trascender, porque hermanos queridos, todos nos vamos a ir, nos guste o no, nos vamos, ¿no? No digo de esta transmisión, nos vamos de esta vida. Entonces, lo más triste que puede haber en un ser humano es no haber descubierto ese llamado, no haber identificado ese propósito por el cual estás aquí 40, 50, 80, 90 años, no sé, los años que el Señor te regale. Conciencia del llamado. Y lo segundo, ser consciente que somos enviados. No solamente sé que yo he recibido un llamado, que tengo una misión, sino que hay alguien que me empodera y me dice, tú tienes que hacer eso. Este es tu rol. Yo te creé, yo te he creado para que tú te desarrolles en este ambiente, en la política, en lo civil, en la profesión que tienes, en tu familia, en tu parroquia, donde quiera que te toque estar. Tú tienes, has sido empoderado por Dios para dar, anunciar, para proclamar. Eres enviado, donde quiera que estás. Nadie se autoenvía. No, es que yo quiero. No es lo que tú quieres. Es haber descubierto, como decía San Agustín, al maestro interior. El maestro interior. Ahora, a propósito que está de moda San Agustín por el Papa León XIV, el maestro interior. Y ese maestro interior está hablándonos al corazón, es el Espíritu Santo, ya poniéndonos más bíblicos y teológicos. Entonces, la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, es presentar un mensaje, es tener la conciencia que tengo algo que decir. Si yo no tengo claro que tengo un mensaje que proclamar, no voy a decirlo. Y si lo digo, me va a faltar un elemento que es sine qua non, que es fundamental en toda persona que proclama. Y es que yo tengo que ser consciente de proclamar con la convicción. Y ahí ya hay una diferencia, porque yo puedo leer un guión y puedo transmitir ese guión y puedo leer un texto. Pero diferente es cuando tú le pones el corazón, le decimos, ponle ganas, énfasis.
acentúa las palabras, recalca estas palabras, haz estas pausas, haz un silencio previo antes de decir este momento. Es decir, dale forma a esta proclamación. Pero todo eso pasa por la convicción. Si yo no estoy convencido en lo que digo, si yo no creo en eso que estoy transmitiendo, no voy a tener éxito. Y las personas que están dedicadas en las ventas lo saben muy bien. Se paran allí y dicen 3, 4 palabras que los entrenaron, pero si no hay convicción, nadie le compra, porque dice, no me transmite, no engancha conmigo. Hay algo que dice, pero no me convence. No le creo, no le creo. Convicción. La convicción es fundamental. Entonces, la elocuencia es fundamental, porque presentamos, cuidado, nuestra labor no es manipular, no es manipular, es presentar, hacerlo de tal manera que las personas sean impactadas, convencidas. Entonces, siguiente elemento, credibilidad. Yo proclamo, yo anuncio, yo dirijo la palabra, pero de alguna manera las personas que me ven dicen, lo que él dice es verdad, él es veraz. Y eso implica toda una actitud ética, toda una actitud de vida. Es construir todo un trabajo personal a lo largo de los años. Por eso tantas personas dicen, nadie cree en tal o cual político, pues ellos solo nos mienten, no tienen credibilidad. Y a veces dice, es que hay que votar por el mal menor. Fíjense cómo hemos llegado. No hay credibilidad. Y en una persona que transmite, que proclama, no es solamente lo que dice en el momento, sino aquello que le respalda con su vida. ¿Es creíble o no? Por ejemplo, me piden a mí que dé una conferencia, una charla a un grupo de parejas, de matrimonios. Y yo no soy testimonio de vida. Y mi matrimonio está de cabeza. Entonces no tengo credibilidad, porque lo que digo no lo vivo. Y esto es fundamental. Va a haber una gran diferencia en la persona que realmente está convencida, pero sobre todo vive lo que dice, que sabe, que es íntegra, que sabe que no solamente con sus palabras, sino también con su vida proclama. Otro elemento al proclamar, al declarar, al presentar, es la claridad. Ideas claras, precisas, nítidas. Y la claridad es hermana de la simplicidad. Ahí están juntas las dos. Simple, pero claro. Muchas veces tenemos mucho miedo a presentar las cosas muy sencillas. Dice, hoy es tan básico. No. Yo prefiero que las personas tengan las ideas claras y precisas. Para mí se logró el objetivo. Porque puedo caer en la gran tentación de enredar mis palabras, utilizar términos demasiado enredados, rebuscados, que la persona ni con el diccionario lo va a encontrar, ni con Wikipedia lo va a encontrar. Y entonces, claro, yo puedo presentarme y dar una imagen, una sensación de erudición de una persona que sabe más, pero he perdido la oportunidad de transmitir un mensaje, porque el público que me escucha no me entendió. ¿Y de qué vale que digan, qué lindo habló? ¿Qué dijo? No lo sé, no entendí nada, pero qué lindo habló. Entonces, la mirada no es sobre el ponente, sino el mensaje que transmitimos es importante. Claridad y simplicidad, esas dos hermanas van juntas. Por eso, cuando yo estructuro una ponencia, cuando es tipo homilía, tipo mensaje, lo hago siempre en 3 partes, 3 ideas, nada más. Ese modelo de 3 momentos, de 3 partes, a mí me ha funcionado muy bien. Me dan 5 minutos, 3 ideas o 2 ideas, o si quieres una, pero suficiente. 10 minutos, igual. Y puedes ir anunciando de esa forma.
tres momentos, tres partes. Una motivación, un desarrollo y una conclusión. Sencillísimo. Motivación, algo que capte la idea, puede ser una historia, un testimonio, una noticia, una canción. Motivar, captar la atención. Luego viene el contenido, que yo le llamo iluminación. Yo pongo la palabra de Dios, en mi caso, yo proclamo la palabra, entonces ilumino ese momento. Y termino una conclusión que es fundamental a todo esto, que yo también le menciono como compromiso. Las personas tienen que sentir que van a hacer algo, que no se quedan simplemente como espectadores o oyentes pasivos, sino que se van con una decisión. Tres momentos. Y cuando estamos desarrollando una idea, tres ideas, un concepto, esto les va a ayudar. Claridad y simplicidad. Otro elemento fundamental cuando proclamamos la conexión. Yo tengo que conectar. En psicología hablan de empatía, ser empático. No solo ser simpático, hay personas que caen muy bien, pero algunos de nosotros de repente nuestro rostro no nos ayuda mucho. Entonces dice, uy, mira, estoy perdido, no tengo, ¿no? Un rostro así agradable, de repente es poco amistoso, mis rasgos son muy marcados por la vida. No, empatía. Esa capacidad que tenemos de acercarnos, de ponernos en el lugar de nuestros oyentes. Es importantísimo. San Pablo decía en sus escritos que él se hacía judío con los judíos, con los gentiles, con los paganos, se hacía paganos. Él tenía esa capacidad de ponerse en la situación de los demás. Esto es fundamental, porque ¿qué es lo que qué va a producir en las personas que nos escuchan? Dice, oye, esa persona que me está hablando, yo vivo lo que él dice. Él me entiende. Es perfecto. Lo que él dice, yo lo he vivido. Sus luchas, yo las tengo. Inmediatamente hay una conexión. Esa conexión es fundamental cuando uno proclama. Esa conexión es muy importante. Yo considero que es el gran reto que tenemos. Recuerdo mucho a un profesor que tuve cuando estudiaba educación, que entró, era nuevo. Nosotros éramos un salón un poco difícil a nivel superior, pero éramos difíciles. Y el profesor entró y dijo, tengo 30 segundos para ganarlos o perderlos. Si yo logro que ustedes conecten conmigo, los habré ganado hasta el fin de curso. Pero si no lo logro, los habré perdido. Y a mí me impactó la honestidad con la que él se manifestó, porque es cierto, usted que ha estado en un aula, usted que ha estado en una experiencia, que ha conocido a alguien, que le han presentado, los primeros minutos van a ser fundamentales. La postura, la voz, la manera de hablar, la dicción, todo va a transmitir un mensaje y las personas pueden levantar una muralla y decir, no te quiero escuchar. Voy a estar en esta aula, pero no te quiero escuchar. Entonces, la conexión es fundamental. Y ya después le voy a decir, como alguna vez un joven me decía, en la parroquia, en mi parroquia, en el coro de la parroquia, un día el párroco me dice, Willy, haz una canción, canta. Y cantamos, y la gente tuvo un momento bonito de oración. El chico de la parroquia, el coro, me dice, Willy, ¿cómo haces para que la gente llore? Dame el secreto para que la gente llore. Es que no se trata, bueno, que traiga cada uno su cebolla, la picamos y acá lloramos todos. Es que no se trata de una manipulación o de una técnica, se trata más bien de una transmisión no verbal, de un mensaje, de ponerme en la situación de la persona que me está escuchando, de ser empático. Conexión lo es todo en una proclamación.
Y luego también tendríamos que hablar, miren, ya hemos hablado, ser conscientes del llamado, que somos enviados, que tenemos una misión. Hemos dicho que hay que ser creíbles, hablar con claridad y simplicidad, que hay que tener conexión. Y lo siguiente, la fuerza narrativa. La fuerza narrativa es ese ímpetu con que tú transmites el mensaje. Y esto implica el lenguaje no verbal, todo lo dice. Porque yo podría estar proclamando el mensaje, pero con las manos en los bolsillos. Estoy perdido. O con las manos atrás. Estoy perdido porque estoy desaprovechando mis extremidades, mis manos para transmitir un mensaje. Mis gestos también hablan. Esto es importantísimo. El lenguaje no verbal. Yo les sugiero que de repente pudieran buscar algún libro sencillo, sin mucha complicación, sobre el tema. Hay bastantes libros que se refieren al lenguaje no verbal, porque todo eso nos ayuda al momento de descifrar un mensaje, de proclamarlo. Pero también está el testimonio, mi vida, lo que yo digo. Y acá nuevamente la convicción. Se va a notar si lo que tú dices lo vives, si lo crees, si tú estás convencida, convencido de aquello que estás diciendo. Cuando te preguntan, ¿y qué te parece este producto? Pues sí, es bueno. ¿Tú le creerías a alguien que te dice que ese producto es bueno? No. Porque dice, mira, su voz se fue apagando, empezó, pero se fue apagando. Como que se hace pequeñito, agachó la cabeza, puso las manos hacia atrás, miró hacia arriba. Definitivamente no hay esa convicción y por lo tanto no hay esa credibilidad. Convicción. Willy, ¿y cómo puedo conseguir todo eso? Porque yo nací con talentos, pero también con algunas limitaciones. Yo nací en un ambiente que me ayudó a forjarme profesionalmente. Mi medio ambiente también me ha moldeado mi manera de ser. Yo soy el mayor de 7 hermanos, entonces tú has liderado. Yo soy hijo único, yo soy el hermano de en medio o el menor, qué sé yo. Todo eso te ha moldeado. Yo no fui criado por mis padres y tuve que hacerme solo. Las experiencias de vida nos han moldeado, cómo somos. Y algunos han sido de repente bendecidos por la vida, por su situación económica, tuvieron una educación universitaria, otros no. Y sin embargo, donde quiera que hayas estado, allí puedes sacar el máximo de provecho, porque tú eres producto también de las personas que interactuaron contigo, para bien o para mal. Estoy pensando en alguien que de repente su niñez fue muy dura. No hubo afecto físico, hubo indiferencia, pero esa persona se forjó, salió adelante, no bajó los brazos. Entonces le dio una característica de vida. Yo puedo tener muchas cosas materiales y de repente sentirme en desventaja. ¿Cómo puedo yo equilibrar todo eso? Porque alguien me dirá, Willy, bien, entonces estoy perdido. Mira, yo no tuve ni siquiera la oportunidad de estudiar a nivel superior, de ir a la universidad. Yo soy una persona que trabaja, terminé mi secundaria y ahora trabajo y nada más. Pero, ¿sabes qué? ¿Cuál es el elemento clave? Como me decía un amigo sacerdote, que en paz descanse, el padre Buenaventura Duró, que decía, el arma secreta, Willy, el arma secreta. Y yo decía, padre, ¿cuál es el arma secreta para evangelizar, para proclamar? La oración, la vida de oración. Y alguien dirá,
No, pues ya nos pusimos muy místicos, pero es real. Sí es cierto, hay un nivel espiritual, pero no es etéreo, no es en el aire, es real. La vida de oración te da una potencia, una fuerza, una convicción, una claridad de tu llamado y te da sabiduría para dirigirte a los públicos más difíciles. La oración personal y la oración comunitaria son un arma secreta, que yo lo comparto con ustedes. Fíjense que hay incluso algunos mentores que de repente no son gente de iglesia, pero te dicen, ora o tengo una vida espiritual. Gente que ni siquiera cree en Dios, dice, haga yoga, haga meditación, ponga una música así especial y cierre sus ojos, y no son gente de iglesia, porque han reconocido, incluso en ambientes seculares, en ambientes que no son de la iglesia como el que yo trabajo, se han dado cuenta que la vida espiritual en el ser humano potencia todo tu ser. Entonces, yo les decía al principio, yo soy tímido. ¿Y cómo haces, Willy? Yo me aguanto en broma, pero es que hay una vida de oración. Y yo pongo mis flaquezas y le digo, Señor, me cuesta mucho, ayúdame, ilumíname, pon tus palabras en mi boca. ¿Y sabe qué me ha pasado a mí casi de manera sobrenatural? Que muchas veces cuando estoy hablando y pongo ejemplos, las personas me dicen, oiga, usted hablaba y lo que usted decía me pasaba a mí. El ejemplo que usted ha dado es lo que yo vivo. ¿Cómo sabe? O a veces cuando van parejas, dice, mi esposa le ha dicho todo a este señor que está hablando acá adelante. Y no es así. Es que hay una vida de oración. Hermanos queridos, permítame que le diga así, hermanos, amigos, tengo una vida espiritual. Tal vez alguno de ustedes, yo no conozco a cabalidad al auditorio que está aquí. Tal vez alguno de ustedes tiene una vida, cree en Dios, pero no tiene una convicción, una cercanía, una militancia, una perseverancia. Y me dice, Willy, pero me siento tan lejos de Dios. Es que hoy día puedes empezar. Es que hoy día puedes abrir tu corazón y darte la oportunidad de trascender, porque no hay casualidades. Y si hoy tú me estás escuchando, si hoy me estás viendo, no es una casualidad. Hay una voz que está dirigiendo este mensaje, que es la voz sobrenatural del Señor, que usa mis pequeñas palabras, mis pequeños ejemplos, pero que trasciende y que puede impactar tu corazón. Por eso es importante esa vida espiritual que tengas. Y en toda persona que proclama, será fundamental su formación permanente. Por eso yo le felicito a ustedes que tienen un camino y que Alisa con tanto esfuerzo les presenta ponencias, invitados. Este es el camino, la formación permanente. Desde mi perspectiva, ¿no? Como evangelizador, una formación teológica, bíblica y espiritual. El año pasado yo estuve estudiando, me he llevado 2 diplomados. Este año quiero llevar un curso más, porque a pesar que tengo más de 40 años dedicados a la educación y a la formación, yo soy consciente que tengo que constantemente renovarme, aprender, entrar en nuevos retos, porque basta que alguien te vaya a evaluar, que tengas que presentar un trabajo, ya te pone en una situación de que tengo que forzarme. Si no, cada uno nos instalamos cómodamente y no crecemos. Y el ser humano que deja de aprender, deja de crecer. Y el ser humano que abandona la formación personal, pues se estanca. Y tú y yo
tenemos un potencial enorme, gigantesco, más allá de nuestra propia imaginación. Cuando yo era muy joven, si alguien me hubiese dicho, tú te vas a dedicar a dar mensajes que las personas te van a escuchar en diferentes lugares, yo no lo hubiese creído. Sinceramente, me hubiese reído. Si alguien me hubiese dicho, te vas a parar en un coliseo o en un estadio, como me ha sucedido, para proclamar un mensaje, yo decía, eso es imposible. Eso no va a pasar. No tenemos idea de lo que Dios, ese ser maravilloso, trascendente, puede hacer en nuestras vidas y que simplemente estamos a un paso de abrirnos. No sé si todos serán, ojalá que sí, una persona muy espiritual, pero yo te puedo decir que estamos diseñados para tal camino. Estamos diseñados. ¿Tú quieres hablar con propiedad, con convicción? ¿Quieres que tu voz se proyecte, impacte, remueva fibras? El camino espiritual es fundamental. Porque hay una sabiduría interior, donde incluso, una sabiduría interior, donde incluso la vida de oración, la vida espiritual, te va llenando de tal manera que casi vas intuitivamente, aunque no se hace de manera improvisada, pero casi intuitivamente vas caminando al siguiente punto, al siguiente punto. Esta es un poco la experiencia que les doy. Y si hay otro tipo de pregunta, a mí me encantaría. Yo sentía ahora, cuando oraba por ustedes, a propósito, que abrir los micrófonos, decía Ali, sería lindo que ustedes manifiesten sus preguntas. Puede ser por el chat y Ali me lee las preguntas o abren su micrófono y la hacen. Obviamente, si es con micrófono abierto, tratando de ser breve para dar la oportunidad a que otras personas también puedan hacer su consulta. Y miren, una de las grandes limitaciones que tenemos es que a veces tenemos preguntas en el corazón, en la vida, pero no nos arriesgamos y no lo decimos. Y nos quedamos y se acaba la transmisión y uno dice, eh, ¿cómo puedo contactar a Willy para poder hacerle esta pregunta de manera privada y personal? Y yo le voy a decir, ya no, ya. Es una broma, tranquilo. Sí se pueden contactar, pero es que este es el momento, este es un pequeño reto. Si a lo largo de esta exposición tú has sentido que hay preguntas o hay dudas o hay cosas que en tu corazón hacen un eco, una resonancia, compártela, porque allí vas a tener una sorpresa, no de mi parte, sino una sorpresa que tal vez Dios estaba esperando que que tú mismo vencieras esa timidez. Y me encantaría, no es obligatorio, pero si haces la pregunta, abres tu cámara. No importa que estés en el micro o estás echadito en tu cama. Tranquilo, ya, estamos en una virtualidad. Como dicen, ¿no? Arriba estamos con corbata y abajo estamos con babuchas, ¿no? Con pantalón de polar para el frío. Está bien. Está bien. Dice, oye, Willy tiene cámara. Su cámara me está viendo. Me gustaría que lo hagan con mucho cariño. Aquí los acojo como maestro, como amigo, como hermano. Y vamos ahí dando algunos, me gustaría que ustedes marquen ahora la pauta. Ali, si hay preguntas. No, Willy, todavía vamos a darles así como un espacio a los hermanos para que puedan preguntar, aunque yo sé cómo han estudiado todos, la mayoría son de la escuela, entonces van a preguntar, van a utilizar su voz, ¿no? Como tú ya lo has estado diciendo, muchas de las cosas que tú has dicho, pues lo trabajamos también en la escuela. Allí Giovanna levantó la mano, A Willy. ver, Giovanna, bienvenida. Bien. Hermano Willy, buenas noches, hermana Lixa.
Hola, ¿cómo estás, Giovanna? Bien, gracias a Dios. Hermano Willy, un gusto hablar con usted. Sé que es una persona que tiene pues muchos años ya llevando la palabra de Dios. A través de las redes lo sigo. Entonces, quisiera que usted me diga lo que ha dicho, que verdad que a veces decía personalmente, quisiera decirle al hermano, pero como creo que está en Lurín, para mí es un poco lejos, que el trabajo, y bueno. La pregunta es, usted dice, quienes hablan con propiedad, que impacte, que renueva las fibras. Entonces, cuando yo doy temas, a veces me llaman para dar algún tema, nos dan un tiempo, depende, puede ser 20 minutos, 15 minutos, y depende, ¿no? Entonces, el ABC, ¿no? Así. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que impacte y como dijo usted, las personas, los oyentes, los hermanos, una vez concluido ya el tema, se vayan con eso en el corazón? ¿Cuál sería el Muy bien. consejo que usted me daría? Bien, gracias. Es una buena pregunta porque es la realidad, la realidad. En primer lugar, somos sembradores. El resultado le pertenece, en el caso de que yo estoy proclamando la palabra, el resultado se lo dejo a Dios. Yo cumplo con lanzar la semilla y Dios hará el resto con su gracia, con su divina providencia. Él hará su parte. Yo hago mi parte, me preparo, expongo el tema, lo pongo en oración, hago mi mejor esfuerzo y lo proclamo. Y le dejo a Dios los resultados, porque a mí me ha sucedido que ha venido gente y me dice, hermano, usted, así, literalmente, hace 15 años usted dio un tema en una jornada, yo estuve presente y usted dijo estas palabras, las tienen presentes, como que si fuera el día de ayer. Y esas palabras tocaron mi corazón. Entonces, después de 15 años, yo me vengo a enterar de que ese mensaje caló en el corazón de alguien. Entonces, somos sembradores, primera idea, y los resultados pertenecen a Dios. Lo segundo que me gustaría decirte es que efectivamente nos preparamos de la mejor manera y el Señor es muy bueno y misericordioso. Antes de proclamar cualquier mensaje, sobre todo si es de la palabra de Dios, yo digo meditar lo que voy a proclamar. Es decir, tiene que pasar primero por mi vida. A mí, este mensaje me tiene que interpelar primero a mí. Tiene que tocarme a mí. Tengo que ser contrastado con este mensaje en mi vida, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Puede hacer que yo tenga una situación determinada en mi vida y este texto que me toca proclamar, anunciar, compartir, también me tiene que decir algo. Trato de resumir esta parte. El rey David en el Antiguo Testamento, él había adulterado, había tomado a una mujer, a su vecina, y había hecho matar al esposo. Uno dice, wow, eso está en la Biblia, búsquelo. Había hecho matar al esposo de la vecina para él quedarse con la vecina. ¿Por qué? Porque la vecina quedó embarazada en una relación de adulterio con el rey David. Horrible, ¿no? Es una historia, pero ni siquiera las novelas orientales son tan retadoras. Entonces, el rey, cuando ya mata a Urías, uno de sus generales más importantes, y la mujer se queda viuda, Betsabé, el rey le dice, vente a vivir al palacio. Ahora sí, este niño va a ser mi hijo, va a ser tu hijo, tú eres mi esposa, ya tapó la apariencia. Y el profeta, un profeta de Dios, Natán, así se llama el profeta, Dios le habla y le dice, ve al rey porque el rey adulterado es un asesino y lo vas a confrontar. Y Natán llega delante del rey y le dice, rey, te quiero contar una historia. Y le hace una parábola. Había un hombre que crió una ovejita, la crió, la alimentó, la cuidó, dormía con él, era su única propiedad. Y su vecino de al lado tenía muchas ovejas, como el rey que tenía muchas mujeres, y lo tenía todo.
Pero un día este vecino que tenía todo, le quitó la oveja, única propiedad, a su vecino, se la mató, se la comió. Rey, ¿qué podemos hacer? Y el rey David montó en cólera, dice el texto bíblico, se indignó y dijo, ese hombre debe morir. Y Natán, mirándolo a los ojos, le dice, Rey, ese hombre eres tú. El rey se derrumbó, cayó en lágrimas y se dio cuenta que él era un asesino, un pecador. Y de allí nace el Salmo 51, que es uno de los salmos de arrepentimiento más hermosos que hay, Salmo 51. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque ahí hay una clave en la palabra de Natán. Rey, ese hombre eres tú. Cuando yo me acerco a un texto, a una lectura, generalmente puedo tener la tentación de mirar de lejos el texto y decir, mira, eso le pasó al rey David, eso le pasó al profeta Natán, eso le pasó a tal persona, y lo leo simplemente como un espectador. Pero cuando yo escucho a Natán y me dice, esta lectura, hombre, ese eres tú. Esto que estás leyendo te toca a ti. Tú eres el protagonista de esta historia. Entonces me interpela, lo pongo en oración y a la hora de dar ese mensaje será más potente porque he meditado antes de proclamarlo. ¿Alguna pregunta más? Hermanito Willy, buenas noches. Buenas noches. Elizabeth te va a hablar. Sí, buenas noches, Elizabeth, ¿cómo está? Buenas noches. Tengo una preguntita en esta parte donde usted dice, la fuerza narrativa es ese ímpetu, ¿no? Que uno tiene que predicar con esa fuerza narrativa, con gestos, hablar, el lenguaje, todo habla. Un poquito, ¿puede explicar, por favor? Claro. Cuando hablamos de proclamar, no solamente es nuestra voz, que es potente, nuestra modulación va a ser importante, la velocidad con la que hablamos, habrá momentos que enfatizamos, levantamos un poco más la voz, luego bajamos el timbre, luego lo hacemos más sosegado, y de pronto comenzamos a decir las cosas un poco más rápido para crear una sensación de dinamismo. La voz, importante. Los gestos acompañan a mi voz. Mi postura acompaña el mensaje. Mi desplazamiento. Si yo me quedo parado detrás de un ambón, bueno, a no ser que haga la lectura del domingo, ¿eh? No vas a bajar a caminar por todo el altar. Pero digo, si estoy dando una charla, una conferencia, pues es bueno desplazarme un poco. No se trata tampoco de estar como león enjaulado, ¿no? Dando vueltas de aquí para un lado a otro. Pero sí es importante el contacto visual. El contacto visual. Mirar a las personas, mirarlas a ellos y de esa manera sienten que el mensaje da. Si eres muy tímida, muy tímido, lanza tu mirada hacia el fondo. Ese es un pequeño secreto. La gente tiene la sensación que estamos mirando a todos, pero dice, no, es mi timidez, yo miro al fondo, al final, donde no distingo bien los rostros. Y luego te va a ayudar mucho el hecho de desarrollar tu dicción. La palabra es muy poderosa. Entonces, todo ello suma. Hay una fuerza de expresión que acompaña el mensaje. Es lo cosmético, es lo externo, pero que nos ayuda. Esto, la técnica sola sirve, obviamente, pero si vamos a un nivel pastoral, la técnica sin oración no va a dar fruto. Y el fruto es clave. Ya. Muchas gracias. Gracias. Así. Irma María de la Cruz, levantó la mano. Irma María de la Cruz Rivera. Sí, ahí está Irma. Sí, hermanita, buenas noches. Buenas noches, hermano Willy. Buenas noches. Tengo hablo ahorita del ambón y se me viene una inquietud. Las manos, o sea, la postura cuando estás en el ambón,
¿cuál es la correcta? Porque yo tengo una idea, la sé, pero veo que a veces algunas hermanas están con una mano arriba, otras están con el dedo moviendo, otras están hablando y están con el dedito que lo... Entonces, Muy bien. yo quisiera un poco, pues también aconsejarles, pero quiero aprovechar de que tengo esta oportunidad que usted me puede decir, ¿no? Excelente. El que proclama, sobre todo en el momento que se proclama una palabra, incluso si voy a dar una conferencia espiritual, allí en ese instante todos tienen que estar centrados, focalizados en la palabra que se proclama. Pero como dice, si yo muevo mi mano, entonces mi mano va a ser un distractor. La gente va a estar más pendiente. Subió la mano, la bajó. Incluso litúrgicamente no es correcto levantar la mano cuando uno lee el Salmo, por ejemplo. No, uno no debe hacer. Otra cosa, litúrgicamente tampoco debería de ser que yo ponga el dedo en la lectura y seguir con mi dedo la lectura, aunque no me vean. Porque la palabra es la protagonista. Estamos hablando ya en un contexto específico en la celebración de la Eucaristía. Porque no debe haber un distractor. Por ejemplo, incluso ya, yo estoy ya proclamando, pero puedo tener esta tentación. Son una de las cosas que tienen que ver en los gestos que pueden ser un distractor. Por ejemplo, hago este efecto. Usted dirá que de repente esto estoy exagerando. No, yo he visto personas que cuando hablan son como un péndulo. Entonces, si yo todo el rato sigo hablando así, los voy a adormecer y dentro de 5 minutos y cuando yo suene los dedos, todo el mundo va a hacer esto. Los voy a hipnotizar. Entonces, tengo que mantenerme. O si no, el péndulo hacia atrás o hacia adelante. También he visto eso. Porque se vuelve un distractor. Si yo tengo un lapicero, estoy proclamando la palabra, y tengo un lapicero en las manos, ya todo el mundo va a estar pendiente de cómo es el lapicero, de qué color es el lapicero. Y si se me cae, peor. Todo el mundo se distrae. Entonces, si proclamo, en el momento que proclamo, el ideal es, la palabra es el centro, no gesticular tanto. Cuando ya me toca proclamar la prédica, la enseñanza, la charla, sí utilizo gesticulo, porque ya es otro momento. Incluso puedo estar parado en el ambón o puedo desplazarme y salir del ambón. Entonces, hay dos cosas allí. Una, proclamar la palabra en un ambón, en una situación litúrgica, en la misa. Allí, cero distracción, porque la palabra es central. Pero si salgo del ambón en una charla, en una conferencia que voy a dar, pues ya voy a gesticular. Eso no va a haber problema. Pero sí hay elementos que hay que evitar, por ejemplo, el péndulo, tener mano, el estar con las manos en los bolsillos, son distractores. Fumar, bueno, yo sé que no, pero yo he visto personas que durante su charla fuman, porque ya, bueno, ahora ya menos, ¿no? Porque hay una ley que incluso prohíbe, pero que fumaban o tenían un objeto en las manos, todo eso hay que poner cuidado y atención. Dependerá del contexto. Si estoy con jóvenes, claro que tengo que ser muchísimo más dinámico. Claro que tengo que movilizarme más, porque son jóvenes. Si yo me quedo así muy estático, los pierdo a los jóvenes a los 2, 3 minutos, ya los perdí. Entonces, dependerá también del público, del contexto donde estamos. Si hay repreguntas, no hay problema. Sí, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo puedo explicarme? O sea, una cosa es narrar un cuento para mí, ¿no? Y otra cosa para mí es proclamar. Pero le escuché el otro día a una formadora de lectores de la parroquia que leyó, por ejemplo, la primera lectura de este domingo, ¿no? Es todo un relato, ¿no? Y yo al menos lo sentí como que sí, estaba bien leído, pero ella termina y dice, ya ve, así se lee. Pues, me he transportado. Tienen que verlo como un cuento, que yo me transporte y me vea. Como, entonces yo me quedé pensando, pero como si está, o narras
o proclamas? Eso quisiera para tener un argumento. Muy bien, excelente, excelente. Hablamos de la simplicidad, de lo sencillo. Añado algo a otra hermana de lo sencillo, de la claridad, que es la naturalidad. Es la otra hermana, la hermana que está olvidada, la naturalidad. Mientras proclamamos, anunciamos, predicamos, tenemos que ser naturales. No podemos ser fingidos. Yo entiendo que si hay un círculo de lectura para niños y yo les leo un cuento, mi voz va a ser el instrumento para que los niños con su imaginación ya estén imaginando el escenario. Mi voz es un medio para. Entonces allí sí sería válido que yo había una vez, enfatizo mis palabras, pero si yo estoy en un contexto litúrgico en la Eucaristía, la primera lectura, y le doy esa musicalidad excesiva, ya no va a ser natural, y más bien se va a volver un distractor, porque la gente va a decir, oye, mira, parece que está declamando un poema y no está proclamando el mensaje. Eso tiene que ver también con la personalidad de cada uno. Algunas personas son más efusivas al hablar, pero yo siempre añado esa claridad, esa sencillez unida con la naturalidad. Mientras más naturales seamos, menos impostados, es importante. Muy buena tingencia, muy buena observación. Gracias, hermano. ¿Alguien más levantó la mano por allí? Todavía no se animan, Willy, a Allá. participar. Y bueno, un poquito también apoyando el tema que se está abriendo en este momento. Y es importante, ¿no? Porque mira, te das cuenta cómo salen estas preguntas, dudas, cosas que podemos ir aprendiendo. Y bueno, es algo que siempre y apoyo mucho en lo que estás diciendo, el tema de la oratoria. Y en la oratoria, como el fin es convencer, esa es la finalidad de la oratoria, entonces muchas veces como que queremos convencer a alguien, entonces exageramos, ¿sí? En el tema de la lectura, ¿no? Y siempre, bueno, se los he dicho a los lectores en algún momento, hay cierta teatralidad, porque obviamente hay emociones que nosotros transmitimos. Cierta teatralidad, pero no es teatro. ¿Sí? Les digo, hay una línea delgadita en la cual tú tienes que tener mucho cuidado en irte a lo teatral, ¿sí? Ese tema de la entonación es importante para transmitir una emoción, un mensaje, esa de tocar las fibras más sensibles y poder hacer llorar a las personas, ¿sí? Es eso, ¿no? Transmitir esa emoción. Cuando yo leo, ¿qué emoción me da esta lectura? Cuando hablamos, no solamente leemos la palabra de Dios, el tema de la oratoria, cómo llego a las personas. Y quizás allí, Willy, también tendríamos cierta teatralidad, sin Así es. en lo teatral, ¿no? Pero sí hay cierta teatralidad en el momento en que nosotros hablamos, darle la entonación, el rostro, como tú lo has dicho, temas no verbales, porque a veces estamos tiesos, ¿no? Estamos enfrentarnos a un público y muchas veces nos causa ese temor, ¿no? Como le digo a mis alumnos en la universidad, ¿a quién le tienen miedo cuando hablan, ¿no? Cuando se expresan a un público. No, profesora, que tengo miedo a equivocarme, a que me miren mal, a trabarme. Entonces le digo, tú no le tienes miedo al público, tú te tienes miedo a ti, a que tú te equivoques. Por eso hay técnicas, ¿no? Hay técnicas, Willy, para dirigirse al público y de pronto si hablamos un poquito más del tema de la oratoria también frente al público y cómo vencer el miedo, ¿no? Ese miedo al público. Excelente, excelente. Fíjate, acá yo precisamente hablabas, y yo tengo en la formación que a veces hago de predicadores, hablamos de esos miedos que tenemos. ¿Qué hacemos, no? Cuando tenemos miedo ante un público. ¿Cómo podemos calmarnos? ¿Cómo podemos tomar respiraciones profundas? ¿Cómo saber que todo depende de Dios
nosotros ponemos nuestra parte, pero los resultados serán de Él. Entonces, efectivamente, va a ser muy importante que yo proclame. Hace un momento yo les narraba el rey David y Natán, y si se dan cuenta, yo enfaticé el momento que les narraba, les contaba, porque era como un cuento. Y allí era necesario hacer ese énfasis, esa pausa de silencio. Rey, ese hombre eres tú, incluso modulando mi voz, porque hay contextos. Es importante entonces tomar en cuenta eso. Y es una línea muy delgada, coincido, porque puede hacer que la gran tentación es que yo me extralimite, entonces ya no es natural, ya no es natural. Y todos tenemos miedo, pero fundamentalmente, como coincido lo que tú dices, es el miedo a fracasar. Y claro, como no nos queremos equivocar, como decía una señora, felizmente yo nunca me equivoco, jamás me equivoco. Todos cometemos errores, todos tenemos fallas, no somos máquinas. Así es. Y lo lindo es aprender y desaprender aquellas cosas que de repente no están sumando en mi exposición. Levantaron la mano, Sí, Moniquita Mónica. Santibáñez. Moniquita, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy buenas noches, qué alegría, es una bendición. Gracias, profesora Lisa. ¿Se me escucha bien? Disculpen. Sí, ¿Sí? sí, Ah, sí. ya. Les agradezco, gracias a Dios primero. Gracias, profesora Lixa, y aquí, hermano Willy. Lo primero de todo que me ha impactado es lo que mencionó, lo espiritual, la vida espiritual. Es fundamental porque es eso esencial por el que nosotros estamos en una parroquia, si la estamos en una parroquia, es la vida espiritual, si no, como decía mi sacerdote, ¿de dónde sacamos las fuerzas? Entonces, gracias a Dios, todo lo que usted ha mencionado certifica, confirma lo que sé y me ha ayudado aún más, porque me ayuda más a decir lo espiritual. Justo tengo, por ejemplo, puedo hacer, bueno, Dios mediante sirvo en varias cositas para la gloria de Dios, pero ya estoy viendo dónde saco mis fuerzas. Entonces, sí, en la Eucaristía, pero me falta algo más, la adoración al Santísimo. Entonces, justo es donde más voy a estarme, tiene que ser ya mi encuentro, mi adoración. Sí la he hecho, pero muy poco, y me comprometo como testimonio, hacerlo aún más, tener más oración, y eso me da la fuerza para poder tener este testimonio. Gracias a Dios, en cuanto también mencionar en cuanto a la lectura, cuando hago, por ejemplo, soy también de lector en misa, entonces algo que me ha ayudado mucho, muchísimo, es en la palabra los signos de puntuación. Primero, orar, después repasar con tiempo mi lectura, investigarla también. Eso me ayuda mucho a yo poder, nunca lo olvido, a leer para entender, para poder transmitir. Entonces lo vivo y ahí recién puedo transmitirlo. Y cuando lo transmito, le doy la acentuación, y ahora me gustó mucho esa palabra, naturalidad, porque la profesora Lisa me conoce, que a veces soy muy, a veces se me pierde, pero gracias a Dios los que me escuchan, sí, siempre escucho lo que los demás dicen, entonces menciona que sí se me dio muy bien la lectura, pero a mí me encanta y veo la naturalidad que tienen los sacerdotes cuando ellos proclaman el evangelio. De ahí nada más veo, así como usted ha narrado
me ha quedado absolutamente impactada como lo ha narrado de David, del profeta Natán, que no lo sabía, pero al toque captó mi atención y se me hizo todo en la mente. Igual veo la naturalidad de los sacerdotes cuando proclaman. Para gloria de Dios, y lo digo, la profe Alicia también, que me escuche, me he estado también formando y he podido ayudar a una hermanita que tenía un problemita en el habla para la lectura. Y la Excelente. pobre estaba triste porque no la iban a elegir en Semana Santa, en Vigilia Pascual para su lectura. Gracias a Dios, la preparé un día de ensayo y lo dijo con la bendición de Dios, el Padre la llegó a elegir. Pero todo esto es para mayor gloria de Dios, para decir, profesora Litza, y a usted, hermano Willy, que continúen en esta misión tan bonita que Dios les está encomendando. Y a mis hermanos y a mí misma continuar. Gracias. Gracias. Gracias por tu compartir. Bravo. Había una mano levantada. Sí, de Marco Salas. Desde José Gálvez. ¿Cómo está, Marquitos? Buenas noches con todos. Willy, ¿qué tal? No es el primer Hola. taller que acudo a uno de tus talleres. Acá en Galvez has venido varias veces. Acá Sí. Galvez. Es un gusto. Soy caserito ahí. Sí, sí, ahí Blanca te recomienda por todos lados. Es Mi tu exalumna fan. querida, que le he visto que entró también a Blanquita. Saludos a Blanca. Tu Ra, fan. ra, ra. Se fue Blanquita, no sé dónde está. No está. Oh, De repente le toca leer en misa de 7:30. Willy, solamente una consulta. Yo mañana voy a empezar por primera vez a llevar la palabra de casa en casa y voy a ir a los cerros. Los cerros son mi fascinación. Alisa sabe. Es por primera vez que lo voy a hacer, es la tarea de esta vez. ¿Qué me recomendarías para poder iniciar de la mejor manera, no? bien. ¿Cómo prepararte previamente? Sí. Yo recomiendo siempre que tengas 2, 3 lecturas, 4 lecturas preparadas, breves. Recuerda que va a ser importante el contacto, el primer contacto. Si la persona se cierra, amén, tranquilo, no te pongas nervioso, porque a veces quisiéramos insistir, pero la persona ya puso una muralla. Dice, no, estoy ocupado, no quiero saber nada. Y le forzamos. Y de repente podríamos captar su atención, pero ya lo hemos perdido. Su cuerpo está allí, su persona está allí, pero su cabeza está en otro lado, ¿no? Entonces, siempre confiar. Yo conocí una comunidad en San Juan de Miraflores que se autodenominó, se nombró la Comunidad de la Misión. Y ellos, después de tener una preparación, ellos se preparaban semanalmente estudiando todo el credo. Muy bonito. Y cuando terminaron de estudiar todo el credo, tuvieron un fin de semana, 3 días de retiro, con un formato que se llama el Seminario de Vida en el Espíritu, que yo conozco, que es el querigma, básicamente, ¿no? La proclamación de Jesús muerto, resucitado y que envía su espíritu y que es el Señor. Tuvieron esa experiencia y de ahí formaron una comunidad de visita casa por casa. Ponían una persona de experiencia con una persona con menor experiencia, generalmente, una persona que hablaba más. Siempre 2, nunca solo. ¿Por qué 2? Porque mientras uno habla, el otro intercede. Y el que habla, a veces hay un niño, a veces hay una persona que interrumpe, el segundo que acompaña puede resolver, puede decir, no, tranquilo, yo te ayudo. Y va orando por ti. Antes de visitar esta comunidad, oraban y luego iban casa por casa. Algunos les abrían la puerta, otros no, pero no se desanimaban. Entonces, mi recomendación, tener 2, 3 lecturas posibles, porque no sabes la persona que te va a abrir. De repente te abre un evangélico o un testigo de Jehová y tendrías que tener alguna respuesta posible, sabiendo que en pocos minutos no necesariamente vas a poder abarcar toda la doctrina de la fe, así es que tú lanzas la semilla e invitas a que se acerquen a la parroquia.
con paciencia, con cariño, siempre con alegría. Nunca pisar el palito, porque hay gente que te va a retar tu paciencia, va a retar tu fe. Bueno, tú me vienes a hablar del amor de Dios, pero yo te voy a tratar mal, a ver si es cierto que hay amor de Dios en tu corazón. Y el evangelizador, que va casa por casa, termina pues molesto y gusta, bueno, pues ya ojalá que usted vaya al cielo, ya cuando vaya al infierno ahí conocerá si hay demonio o no hay demonio. Yo ya perdí los papeles y el evangelizador jamás, para poder mantener una sonrisa no impostada, no fingida, sino honesta, tiene que tener una parte espiritual, ¿no? El gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra. Entonces, siempre amable, siempre paciente, una historia real. Esta historia es hermosa. Llegaron dos señoras evangelizadoras, tocaron la puerta, les abrió un señor alto, de muy mala actitud. ¿Qué quieren ustedes acá? Venimos, buenas, venimos de la parroquia, queremos ir. ¿A qué han venido ustedes acá? Totalmente hostil. Y es que le queremos hablar de Dios, del amor. Dios le ama, Dios le ama. Hemos venido de parte del Señor a decirle que Dios le ama. ¿Y por qué han venido? ¿Y por qué ahora? Y ellas seguían con su sonrisa y con su paciencia, a pesar que él era muy, muy rudo con ellas. Eran personas mayores, pero él era muy rudo. Y en un momento de la agarra dice, ya bueno, pasen. Sí, con un gesto, ya pasen. Oiga, qué miedo, ¿no? Porque si yo estoy tocando la puerta y este señor es agresivo en la puerta y me dice, pase a su casa, yo no, acá nomás afuera. Y las dos hermanas entraron, muertas de miedo, pero listas, una a la otra, entraron. Y cuando entraron, toda la casa estaba con las cortinas corridas, cerradas, y había un olor a gas. El Señor, cuando le tocaron el timbre estas evangelizadoras, había abierto la llave del gas porque se estaba suicidando. Y él les preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo ahora? Porque Dios le ama. Pues ellas no sabían lo que estaba pasando. Y estas dos evangelizadoras salvaron a un hombre de quitarse la vida. Así de maravilloso es la misión que vas a tener evangelizando casa por casa. No sé si siempre va a ser, pero bien vale la pena hacer el esfuerzo de llegar. Esa pasión por ir a los cerros más altos, a los lugares donde nadie llega, que puedas llevar la palabra de Dios y dejar una semilla. Tal vez incluso pueda haber alguien que lo rechaza. Yo nunca me desanimo. Digo, la semilla está allí. Dios se encarga. Y aún aquellos que dicen, oiga, váyase, yo no lo quiero escuchar, ya le dejaste la semilla y esa palabra va a resonar en su corazón el resto de su vida. Muchas gracias, Willy. Sí, bueno, primera vez, o sea, yo para la palomía sí soy bueno, o sea, palomía frente a frente, sí. Tienes un potencial, porque es importante esa frescura, esa espontaneidad, esa rapidez mental para responder. Entonces, Muy yo bueno. te veo, tienes perfil para evangelizador. Gracias. Espero que sí sea, Que te espero que vaya sí. bien, Marcos. Éxitos, Marcos. Ya nos cuentas después cómo te fue. Sí, gracias, Ale, gracias, Willy, gracias. Willy, tenemos una última pregunta porque ya estamos llegando también al final Sí. de nuestra charla y Violeta levantó la mano, quiere hacer alguna pregunta. A ver, Violeta. No hago una pregunta, sino más bien manifestarles que, pues, en primer lugar, yo empecé a salir de casa en casa, visitando primero a mis vecinos por las necesidades que pasábamos de habilitación, de luz, de agua, ¿no? Pero poco a poco yo me fui adentrando en lo que es la ayuda, por ejemplo, cuando había enfermos o cuando había, llevando más que nada palabras de consuelo, llevando la palabra de Dios en el sentido de que en ese momento se necesitaba orar, se necesitaba hacerles entrar en confianza con Dios y tratar
enseñarles también, porque no todos leen la Biblia, no todos están preparados, ¿no? Luego, con el correr del tiempo entré a la Legión de María y allí se hace trabajos de evangelización en hogares. Entonces empecé a trabajar, era lo que más me llamaba, ¿no? Ya no fue mi vecindario nomás, sino empecé a ir a otras localidades. Yo actualmente estoy en Huancayo, entonces he salido también así. Por último, ya trato de cualquier contacto que tengo con una persona, y al menos cuando las veo tristes o apagadas, trato de acercarme siempre con una sonrisa. eh, em, ya es natural, creo, en mí acercarme, hablarles, preguntarles qué es lo que les pasa, ¿no? Y siempre yo estoy en la oración pidiéndole al Espíritu Santo que me ilumine. A veces cuando yo voy, salgo, digo, Dios mío, ven Espíritu Santo, sé tú el que hables en vez de mí, si algo encuentro ahí, ¿no? Entonces, voy, subo a un taxi, también igual, hablo, le hablo más que nada de la perseverancia en los sacramentos. Yo monito, pero también canto, ¿no? Entonces, estoy en el coro de mi parroquia y a veces por estar en el coro ya dejo de monitar porque no puedo estar en ambas cosas, ¿no? Pero lo que más me llama a mí es hacer la visita a los enfermos, a los hogares, em, tratar de llevar la palabra, ¿no? Y antes de llevar la palabra, yo tuve un sacerdote que acá en el arzobispado dictaban cursos y entonces me llevó él porque en aquel tiempo yo tenía la situación económica muy baja, ¿no? Entonces él me lo pagó. Estudié Lectio Divina, Aparecida, varios cursos, ¿no? Ahí es con la Lectio Divina donde yo empiezo a meditar la palabra, ¿no? La oración, el propósito. Y entonces eso mismo es lo que yo imparto a las personas que yo visito, ¿no? Entonces, no sé tampoco cómo no me doy cuenta en qué momento yo me he despegado de esa forma porque yo no podía hablar con nadie, tenía miedo, me daba vergüenza, pero no sé cómo. Salí y ahora estoy en ese camino, Bendito ¿no? sea Dios, qué hermoso, Violeta. Yo conocí la Legión de María, precisamente los hermanos maristas me hicieron vivir todo ese año también en la Legión de María. Así que rezábamos con la tésera, ¿no? Con nuestro Ujú. manual y hacíamos nuestras acciones. Dios ha sido muy bueno y al conocer la Legión de María me daba cuenta que había una militancia, un trabajo hermoso de evangelización, de ayuda, de visita. Te felicito, hermana. Gracias por compartir tu testimonio. Desde esa manita. Bien, Y terminaremos con una pequeña oración. así es, terminamos y agradecerte en nombre de la mayoría de las personas que están aquí. Esperaba mucho también este tema. Muchos te conocen por las redes sociales y hemos sentido, al menos yo he sentido mucho la fuerza de tu corazón, de tu espíritu. Tus redes sociales, Willy, ¿dónde pueden seguirte? Porque Ah, también aquí Dios te ha puesto una misión importante. sí, estamos en todas las redes sociales como Willy Martínez Sánchez. Willy Martínez Sánchez, en todas las redes estamos. Especialmente yo les invito en YouTube. ¿Por qué en YouTube? Ahí ponemos el rosario a partir de las 5 de la mañana. Está el video para rezar el rosario de lunes a viernes. Hay pequeños shorts, cortitos de segundos que pueden ser utilizados para evangelizar. Y también en la modalidad de suscripción de pago de mi canal de YouTube, hay cursos que yo tengo. Con eso, mi esposa y yo somos misioneros a tiempo completo y evangelizamos. Y en mi canal de YouTube hay cursos de Biblia, de predicadores, tengo varios cursos de predicadores, retiros,
formación de intercesores. Es decir, hay una serie de cursos de formación que se dan y hay diferentes para diferentes presupuestos. El que paga 5 soles mensuales, 15 soles mensuales o 40 soles mensuales. Y es sencillo, ponen su tarjeta, ¿no? Ponen su tarjeta de crédito o débito, pero no se preocupen porque algunas personas dicen, uy, pero qué miedo. No, es totalmente seguro, no pasa nada. Ya muchas personas están suscritas a mi canal y de esa manera nos ayudan también a seguir evangelizando, porque nosotros estamos dedicados solos a predicar la palabra de Dios. En YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, en TikTok siempre va a ver usted mensajes. Y aprovecho, le decía a Lisa que el día sábado 12 de julio, el 12 de julio a las 6 de la tarde, vamos a tener una asamblea de oración y alabanza en San Juan de Miraflores, en el Mall del Sur. Usted conoce el Mall del Sur. Ahí con el tren eléctrico llega a la estación Atocongo, se baja, ahí nomás está el Mall del Sur. A las 6 de la tarde, en el sótano hay una capilla, Virgen de Fátima. Vamos a tener una asamblea de oración y alabanza y el ingreso es gratis, es gratuito. Precisamente podemos solventar estos eventos gratuitos ayudándonos de otra forma evangelizando. Recaudamos fondos de otra forma para poder continuar con la formación. Es gratuito, ojalá que podamos vernos 12 de julio, sábado 12 de julio a las 6 de la tarde en el Mall del Sur, en el sótano, ahí los vamos a estar. Y he invitado a un músico católico, un cantautor maravilloso, es una voz preciosa, el hermano Malcolm Roberts, A1, está garantizado, va a haber alabanza, prédica, oración y el Santísimo, vamos a tener adoración al Santísimo. Así que están todos invitados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor, por todo lo que Él nos ha regalado en la vida, hermanos. Porque gracias a todas esas situaciones que ahora podemos estar aquí con toda la experiencia de vida, incluso con el dolor, incluso en medio de las lágrimas, todo ha sumado. Romanos 8:28 dice, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Demos gracias a Dios también por este momento. Gracias por lo que vendrá mañana, porque el Señor está con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor. Desde el fondo del corazón. Gracias por lo que fue, por lo que es y por lo que vendrá. Amén. Amén. Amén.